ahí está, mirá, justo. Bueno, sí, justo. Estamos para hacer la segunda entrevista. Esta a mi mamá, Luciana Dabrowski. Nada, de su padre, su madre y cómo se conocieron y cómo llegaron a Argentina. Así que los dejo. Bueno, buenas tardes. Soy Luciana, la mamá de Camilo. Mi padre llegó de Polonia. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llamaba Vladislav Dąbrowski. Le decían Vladek. Bueno, él salió de Polonia rumbo a Siberia porque mi padre vivía en un lugar que era triple frontera, Rusia, Ucrania y Polonia. Em, Ocurrió que había comunismo bajo el régimen de Stalin. El stalinismo, unos funcionarios lo vinieron a buscar ofreciéndole ser espía porque él hablaba los 3 idiomas. Él no aceptó, vinieron con una orden judicial y lo llevaron a Siberia, juzgado a trabajo forzado y, y sucedió que bueno, eran 7 años que debía pasar allí, eh, pasando peripecias, mucho frío, más de 30, 40 grados bajo cero. Era muy joven, él era empleado forestal, o sea, guardabosque, y eso para el gobierno estalinista era la condición de ser burgués. Mi padre era católico y de derecha, entonces no aceptó esta oferta y bueno, fue a Siberia. En Siberia a los 2 años logra sobrevivir y hay una amnistía de un general inglés, según me había contado un tal Anders, logra salir por esta amnistía del campo de concentración, pero con la condición de ir a pelear para el ejército, en nombre del ejército inglés, para ir a pelear a Montecassino, una batalla en la Segunda Guerra Mundial en Siberia, perdón, en Montecassino. Y bueno, allí se dirige. Lo que sucede es que en una instrucción para esta batalla él recibe una bala en su mano y esta condición hace que no lo tenga la suerte de que no lo anoten. Y entonces no, a pesar de que estuvo en Montecassino, eh, no combatió, no estuvo en combate y logra sobrevivir. Luego, bueno, después de esto eh, son deportados a Inglaterra, donde los soldados, los pocos soldados que sobreviven, pero bueno, allá en Inglaterra él estudia italiano porque él quería venir a la Argentina, pero en la Argentina no logra estudiar castellano, logra estudiar italiano y, y bueno, con compañeros y amigos que se juntaron de la misma condición, soldados, logran conseguir un buque, haciendo una huelga de hambre supuestamente, logran conseguir un buque y venir a la Argentina. Sucede que cuando llegan a la Argentina, algunos soldados de ver el puerto nada más, el aspecto, se vuelven al buque y regresan. Mi padre no, mi padre viene a la Argentina y trabaja como obrero textil en una fábrica y vive en un conventillo en Valentina Alsina con otras personas italianas, inmigrantes italianos. Bueno, él por cuestiones de su edad y todo, cuando él nació al año empieza la Primera Guerra Mundial, entonces justo él no pudo estudiar, otros hermanos de él logran estudiar, tenían títulos, otras carreras, músicos. Mi padre aquí trabajó de obrero textil en Valentina Alsina y vivía en un conventillo allí. Bueno, Sí, sí, ahora tu madre. bueno, viviendo en este conventillo conoce a otros polacos que habían venido a la Argentina por situaciones similares. Él estaba sin pareja, solo,
y un amigo del polaco que lo conoce ahí en el barrio, de también otro obrero, le dice que conocen una mujer italiana que tiene un hijo que vive en Italia y que quiere venir a la Argentina. Y bueno, en ese momento creo que era ya el año 56, ya se había cerrado la inmigración y entonces mi padre hace un contacto por carta con mi madre y bueno, se intercambian fotos. Mi madre tenía un hijo de soltera y se había ido a vivir a otro pueblo, a Florencia, donde había nacido mi hermano y luego eh, otros pueblos donde trabaja como enfermera en Italia, pero no quería volver a su hogar porque sus hermanos varones decían que había cometido un pecado de tener un hijo sin padre, ¿no? Y entonces mi madre decide venirse a Italia, perdón, a la Argentina, Sin casarse, ¿no era? casándose por poder sin conocer a mi padre, por el simple hecho de haber intercambiado fotografías. Mi madre era amiga de la pareja de este señor polaco que ya vivía en la Argentina con su esposa, ¿no? Que era una vecina de mi mamá. Bueno, entonces cuando mi madre baja del barco con su hijo, que tenía 5 años, mi hermano, mi mamá y mi hermano ya tenían el apellido de la familia Dabrowski, de mi padre. Bueno, ese es el comienzo, digamos, de este periplo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola, buenas. Estoy acá, tengo para entrevistar a mi abuela, Berta Barth. Tenemos el barbijo, lo cual va a hacer que se va a escuchar un poco poco, pero no pasa nada. Em, es abuela paterna y nos va a contar un poco la historia de mi familia en Polonia y todo el tema. Así que nada. Hola, mi nombre es Berta, tengo casi 88 años. Mis abuelos vivían en Polonia, era la guerra del 14, y mis padres vienen a ser mis abuelos que estaban en Polonia en esa época, tenían hijos ya de 14, 15. Mi padre, que tenía 17 años, le tocaba el servicio militar y en Polonia eran de muchos años y como estaba la guerra del 14, tenía que haber ido a hacer las trincheras, porque era la guerra de Polonia, Rusia, Alemania, por un terreno en el cual se empezó todo esto por un príncipe que quería un trozo alemán y un trozo de Polonia. Mi padre a los 17 años se escapó de Polonia, desertó y se fue a vivir a Viena. En cambio, mi abuelo, que era un hombre ya grande, fue muerto. Lo mataron al cruzar una de las trincheras. Mi madre, que era una joven, que todos habían nacido en el 1900, viene a ser que en el año 2022 mi mamá emigró a la Argentina porque era hija de una familia numerosa y ella mantenía con costura a todos ellos. Mi padre siguió en Viena varios años hasta que vino a la Argentina. En esa época, para venir a la Argentina, tenía que haber sido llamado por alguien que ya vivía en la Argentina, un judío, para estar seguro de que va a tener trabajo, igual que mi mamá. Y dio la casualidad de que mi papá y mi mamá fueron a parar a la casa de un pariente que ellos en su propio pueblo, que eran nativos de ese pueblo, no se conocían. Mi mamá era costurera y cuando vino a la Argentina empezó a coser y con eso estuvieron varios años, se casaron, tuvieron a mi hermano y a mí y así fue como
fuimos nosotros creciendo y nos hemos ramificado, yo teniendo 3 hijos, de los cuales me han regalado 11 nietos y 5 bisnietos. Creo que ha sido una síntesis de una emigración polaca-argentina. De la familia de mi mamá y de la familia de mi papá, es la diferencia que había entre ambas. La familia de mi mamá, o sea, mi abuelo y mi abuela, eran religiosos, de cómo llegaron y demás, seguramente tenés la data, yo te puedo contar esta anécdota. La mamá de mi mamá, mi abuela, era la que llevaba la batuta. Siempre quería pasarme alguna receta, cuántas cucharadas, cuántos vasos. Me iba mostrando, me llevaba siempre a la cocina y era muy la vida en alrededor de la cocina, bueno, y también de lo religioso. El fin de semana, que no se cocinaba, que no se tocaba dinero, etc. Y mi abuelo materno era de muy poco hablar y recuerdo que si él empezaba a hablar, mi abuela le tocaba la mano, así como con un gestito, y le hacía, lo callaba, como que lo que iba a decir mi abuelo, sea lo que fuere, no iba a tener validez. De eso me acuerdo mucho. Contrariamente, los papás de mi papá eran más bullangueros, la mamá de mi papá era peticita y era una ardilla, iba, venía por la cocina y te echaba de la cocina porque estorbabas. Yo era pequeña, así que si no sumás, correte, nos mandaban para el otro lado. Y el papá de mi papá, mi abuelo, tenía sus momentos divertidos, contando chistes, él no hablaba muy bien el idioma, bueno, ninguno de los cuatro, pero cuando estaba así en vena, con buen humor, era súper divertido y él mismo se cargaba porque por ahí decía alguna palabra de manera equivocada. Uria Calcabrini Dabrowski partì da Genova per l'Argentina nel 1956 con suo figlio Umberto. Quando lei arrivò era già sposata con il signor Vladislav. All'inizio abitarono a Valentina Alsina, un quartiere di Buenos Aires, in una casa di immigrati. Poi ebbero una figlia, Luciana, la mamma di Camillo. Uria era una gran lavoratrice, faceva l'infermiera a domicilio, coltivava e faceva le conserve per venderle. Anni dopo, nel 1975, tornò a San Severino, il paese dove era nata, a fare una visita alla sua famiglia. Lei è sempre rimasta molto legata alla sua terra d'origine, però non è stato possibile rimanere a vivere lì perché aveva già formato una famiglia in Argentina. Io come nipote, mi chiamo Patrizia Calcabrini, l'ho incontrata 3 volte e aveva sempre nel cuore la nostalgia della sua terra, della buona cucina italiana e di tutti i suoi fratelli e nipoti che erano in Italia. Durante la seconda guerra mondiale lei viveva nel suo paese durante l'occupazione tedesca. Ha perso un fratello che era andato in Africa come telegrafista. Uria apparteneva a una famiglia numerosa, però è stata l'unica a emigrare in Argentina. Ci ha lasciato nel 2016, a 93 anni.